¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a este viernes que para muchos ya representa la salida hacia ese periodo temporal de vacaciones que vamos a tener sin duda alguna con motivo de nuestra celebración de la Semana Santa. Así es que desde ya, bienvenidos. Esta mañana, como siempre, ponemos en relieve y en perspectiva temas importantes que han ocurrido a lo largo de esta semana, desde la perspectiva y opinión también de nuestros panelistas. Así es que desde ya, bienvenidos, quédese con nosotros. Les presento a continuación lo que serán las temáticas a abordar esta mañana en el programa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles recíprocos que había impuesto recientemente a varios países, con la excepción de China. Esta medida busca aliviar las tensiones comerciales y ha generado un repunte en los mercados financieros globales. Sin embargo, los aranceles sobre productos chinos se incrementaron al 125%, lo que ha intensificado la disputa comercial entre ambas naciones. China respondió elevando sus aranceles a productos estadounidenses al 84% y aplicando nuevas restricciones a 18 empresas de Estados Unidos. Para algunos economistas, estas acciones reflejan la pérdida de poder que actualmente tiene Estados Unidos y catalogan estos incrementos como una forma de presionar a las potencias mundiales para ceder a sus propios intereses. No es una guerra de armas, es una guerra económica la que está el mundo queriendo entrar en eso. Sí, el gobierno de Trump lo que ha provocado es un desajuste total del sistema comercial mundial. Wow. En este contexto, la próxima reunión entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y su homólogo estadounidense Donald Trump ha generado expectativas. Se espera que aborden temas relacionados con el comercio bilateral y la situación de los salvadoreños que residen en Estados Unidos bajo el estatus de protección temporal. Otro tema de relevancia en la agenda nacional es la eliminación de la figura del abstencionismo en las votaciones legislativas. A partir de ahora, los diputados solo podrán votar a favor o en contra de las propuestas presentadas, lo que ha generado un debate entre distintos sectores. ¿Sabe dónde no existe el voto por abstención? En Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, en esos países autoritarios a donde quieren obligar a aquel diputado que es disidente y que no piensa igual que él. Es importante que ustedes, salvadoreños, tanto los que viven acá en el país como los que viven afuera del país, ustedes de manera clara sepan cuál es la postura de los 60 diputados que conformamos esta Asamblea Legislativa. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López, reportó Jonathan Cortés. Bueno, ahí está precisamente planteada nuestra temática de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Bessie Ríos con nosotros. ¿Cómo estás, Bessie? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Buenos días, un gusto saludarles, un saludo al auditorio que está pendiente y bueno, a puertas de Semana Santa, ¿no? Sí. Y de la visita del presidente. A las puertas de precisamente entrar a ese periodo. Y también de temas de lo, como tú decías, ¿verdad? El próximo lunes es. El lunes, santo. El lunes está prevista la reunión entre el presidente Nayib Bukele y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Siempre acostumbrado, un gusto compartir espacio con Bessie y también con el amigo Aldo. Gracias. Así es, en efecto. Aldo Álvarez también, quiero darte la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Un saludo para todos los que nos ven otro viernes a las puertas, como tú decís, de la Semana Mayor. Y bueno. Y ya listos todos, casi enchancletados, como decimos, a buen muchos ya andan ya salvadoreño, ¿no? Ya con las gafas y las calzonetas. Así es que este día, sin duda alguna, queremos poner en perspectiva esta modificación que se llevó a cabo, esta reforma en la Asamblea Legislativa a su reglamento interno, donde avalaron eliminar los votos relacionados con la figura de la abstención, bajo el argumento de brindar mayor certeza jurídica, que eso fue parte de lo que se llevó a cabo ahí en ese debate, a las decisiones y la necesidad de que quede claro, decían los promotores de la iniciativa, quién vota a favor y conocer quién vota en contra.
En este caso, la Asamblea pues aprobó una reforma a su reglamento interno para eliminar esa posibilidad de que los diputados se abstengan de votar y de alguna manera se quede la reforma a ese artículo, creo que fue el 86, si no más lo recuerdo, que estipula que los legisladores deben de votar a favor o en contra en las discusiones que estos realicen. ¿Cuál es la importancia que tiene la palabra abstención en un debate? Partamos de ahí. Vamos a ver. Es un tercer posicionamiento. La verdad que yo creo que más bien la pregunta es ¿qué beneficio le trae a la Asamblea quitar la abstención? Ninguno. Ninguno más allá de mantener la postura del enemigo, de conmigo en mi contra, y de orillar a la oposición a que tenga que votar por fuerzas que no. Y la verdad es que vos utilizás la figura de la abstención cuando no necesariamente estás en contra de un proyecto, pero, por ejemplo, lo que pasa en esta Asamblea Legislativa, la falta de discusión, la no incorporación, por ejemplo, de las posturas que pueda tener la oposición, que podrán ser 3 diputados, pero esos 3 diputados representan votos y un segmento de la población salvadoreña que merece ser escuchada y atendida también en la Asamblea Legislativa, solo que los diputados de la bancada mayoritaria consideran de que la voz de los demás no debe ser escuchada. Entonces, la abstención no necesariamente ha implicado que estés en contra de un proyecto, sino que querés más debate, querés que se incorporen otras cosas en este proyecto. ¿Qué montón de proyectos no han aprobado con dispensa de trámite que van hasta con errores de ortografía? Y ni siquiera ese tipo de correcciones se pueden hacer. Entonces, me parece que la pregunta al fondo es ¿qué beneficio le trae eso al país, a la Asamblea? Nada. Solo es poner a la oposición con el foco porque necesitan estarse peleando con alguien. Como los tienen callados y no pueden escribir en redes, pues hay que pelearse con la oposición. Ok, yo en esa frase que tú ocupas de que no tiene ningún significado, yo creo que, pero tú misma lo estás diciendo, la figura lo que busca es medir o cuestionar la postura del opositor para decir o estás conmigo o no estás conmigo. ¿Qué piensas tú al respecto de esta opinión que dice Bessie? Aldo. Yo recuerdo desde hace muchos años, cuando empecé a ejercer la cátedra y hablábamos de estas cuestiones con los muchachos en la universidad y hablábamos del RIAL, que por cierto no es un reglamento, es una ley secundaria, es un nombre que se le da un mal nombre, es una ley secundaria. El reglamento es otra cosa, los reglamentos son para ejecución de leyes, digamos, por parte del Ejecutivo. Pero bueno, independientemente de eso, que yo les decía, miren muchachos, ¿y qué es la abstención? Desde el punto de vista filosófico, ¿qué es abstenerse Bueno, abstenerse es no hacer, ni en un sentido, ni en el otro. O sea, simplemente yo no hago nada y no puedo externar una postura. No, entonces es un misterio lo que yo tengo internamente, porque nadie puede meterse a la mente de nadie. Entonces, ¿y eso es apoyo o es contra? Bueno, ¿por qué razones yo me abstengo? Pues son por las mismas por las cuales yo nunca voy a poder saber por qué tú te le declaraste a tu primera novia, ¿verdad? Esas son cosas de la interioridad del sujeto. Ahora, uno en la vida se puede abstener de lo que uno quiera, pues somos libres. Nadie está obligado a hacer lo que la ley demanda, ni abstenerse de lo que no le prohíbe. Principio de libertad. Pero los funcionarios públicos solo pueden hacer nada más lo que la ley les manda, única y exclusivamente. Es principio de legalidad, es a la inversa de los ciudadanos. Entonces, yo les decía a estos muchachos, ¿y qué es abstenerse? Pero, y no cuando se eligen a los diputados, por ejemplo, o a cualquier grupo colegiado que sea electo democráticamente, en una democracia representativa. Y no se les manda a hacer algo, pues se les manda a legislar. El mandato es legislen. Ese es su trabajo. Y legislar significa aprobar o no aprobar leyes. Pero entonces, ¿estás de acuerdo en que se haya quitado o se haya eliminado ese tema de la abstención? ¿O sos chicha o sos limonada? No sé, perdóname un poco. Entramos al campo de la política. Ahí está lo jurídico. Vamos al campo filosófico. Vamos al campo de la política. Es que esto tiene una connotación política. Es que es una jugada política. Estamos en un tablero de ajedrez. La política es eso, un juego dentro del ejercicio del poder y de la representación. ¿Cuál es el objetivo político de esto?
que queden frente a la población totalmente desenmascarados los que no quieren que la población sepa cuál es su intención, porque es bien contento, es muy amable, es bien sencillo. Yo estoy en contra, pero no quiero verme que estoy en contra, así que me abstengo y quedo bien con el Señor en los cielos y quedo bien con el demonio en el infierno. Y eso en política no se debe ni se puede, así que ahora van a tener que quedar expuestos. ¿Para qué? Para que den explicaciones. Si vos estás entonces representando a alguien, tenés que darle explicaciones a ese alguien, y ese alguien es el pueblo. Termino diciendo lo siguiente: se llena la boca diciendo esto de la pseudoposición. Los diputados no representan al pueblo entero y no tienen mandato imperativo, lo viven citando. Pues ahora les recuerdo, ustedes representan al pueblo entero, pues tienen que darle explicación al pueblo entero, porque no van a votar por X, Y o Z razón. Pero ¿qué piensas tú? Ya voy a hablar, a ver qué piensa Vladimir. ¿Qué piensas tú con relación a lo que sostienen algunos de que de nada sirve una reforma que obligue a votar o a votar en contra, si al final cuando una persona vota automáticamente o indirectamente se está absteniendo obviamente pues de... Además no necesitan los 3 votos o solo tener el imaginario de con quién pelear y tener al enemigo. Pero ¿cuál es el problema de quererse terminar completamente a la pseudoposición? Estamos en el campo de la política. Ese es un objetivo válido. Si no se pueden ellos mismos convertir en una oposición, hay que eliminar completamente esa pseudo oposición. ¿Y sabes por qué? Porque, y ese es mi deseo personal, porque ahí está Arena. Para mí ese partido debería estar muerto. Y ojalá en las próximas elecciones el pueblo lo sepulte. A ver, ojalá surja nuevo. O estás con Dios o estás con el diablo. Vamos a ver. Vladimir, ¿qué piensas tú de ambos planteamientos que han hecho tus colegas de mesa? Gracias, Ernesto. Buenos días. Mira, yo aquí sí comparto, digamos, que el estudio que hay que hacerle a esta reforma que le han hecho al reglamento, en que hay que abordarlo jurídicamente y políticamente. A ver, el Parlamento, nuestra Asamblea Legislativa, es un espacio, es el hemiciclo, es ese redondel donde se discute. Yo entiendo, hasta que no, a pesar de algunas evidencias, pero yo entiendo que eso es a lo que se va al Parlamento, a discutir. ¿Verdad? El Parlamento es eso, a discutir. Hablar. ¿Verdad? A discutir. No vas a una maquinita y como lamentablemente se está haciendo ahora, te envían un tema y tenés que votar sí, no, o te abstenés hasta hace pocos días. Entonces, cuando uno tiene una discusión, Ernesto, uno tiene un razonamiento. Uno debe razonar las cosas. Y ya si tu razonamiento naturalmente debe ser por la lógica, por intuición, por ideología, por lo que quieras, pero hay un razonamiento. Entonces, yo creo que no se debería, yo no estoy de acuerdo, en síntesis, con esa decisión, porque no se debería confinar en un parlamento a estás en contra o estás a favor, porque la dinámica de los parlamentos justamente es esa, debatir. Y si hay una idea, hay un proyecto de ley, que en este caso es lo que hay siempre ahí todas las semanas, perdóname, pero si aquí hablamos de que somos seres humanos, todo es perfectible. Pero abstenerse es legislar. Es que sí, correcto. A eso voy, quiero terminar la idea. Todo es perfectible en esta vida, ¿verdad? Entonces, si a mí me hacen pongamos que somos aquí parlamentarios, y viene Aldo y nos propone, y esta ley, como Aldo tiene aquí digamos, el número para poder aprobar, pero yo le digo, hombre, Aldo, me gusta el fondo, pero necesito que a esa ley se le agregue esto, porque si no, no va a funcionar, no va a caminar en la práctica. Pero lo querés aprobar así, Aldo, no es posible, no puede ser, y tampoco estoy en contra. Es una decisión razonada. Y no toman en cuenta tu opinión. Una decisión razonada. No se tomaría en cuenta la tercera opción. ¿A qué es lo que estoy empujando? Es que Aldo reflexione y me diga, Vladimir, tenés razón, hagámosles este ajuste. Se lo hacemos al siguiente día y regresa Aldo con la propuesta. Sí, votás convencido de sí, que Aldo, sí. Tenés razón, vamos a aprobar esto. Siempre ha sido un mecanismo. Entonces, no estamos en un espacio
en la Asamblea no se está en un espacio mecánico. No, a pesar que le hacen burlas a los señores diputados de que son robots, de que son maquinitas, de que reciben órdenes, a pesar de eso, y qué mal que están empujando esta reforma al reglamento, porque hoy, caramba, entonces están confirmando lo que en redes sociales, en la Voz Populi, en los pasillos, en los bares, en los billares, en los restaurantes, les dicen que son puyabotones. Hoy, con esta decisión, con mucha más razón, les van a llamar así. Ahora porque están cercenando la capacidad de razonar, de reformar, de debatir, de componer, de sustituir una idea, un proyecto y cualquier otra... la abstención empuja a hacer modificaciones como una herramienta de recomendación para cambiar. Déjame terminar la idea, solo termino. Sí. Eso sucede en los parlamentos. Yo entiendo que naturalmente el concepto de abstención es no hacer nada, como dice Aldo, pero hombre, aquí lo estamos aplicando en un parlamento y no es ese el significado. No es, tiene un significado jurídico, hasta un significado psicológico, y te lo voy a demostrar. No sé si ustedes recuerdan la elección, creo que fue del 18, la del 18. Alcaldes y diputados, correcto, 2018. El que ahora es el presidente de la República hizo un llamado a toda la población, no sé si recuerdan, cuando dijo: anulen su voto o no vayan a votar, porque vamos a mandarle un mensaje a esta casta política. Y no sé si recuerdan que el número fue importante de gente que no fue a votar y que se abstuvo. Hizo recurso de la abstención el señor presidente de la República. ¿Se dan cuenta que es una herramienta para dar una opinión? Ok, interesante, me queda claro. ¿Te convence, Aldo? O también a veces, bueno, a ver si estaba para mí, ¿te convence el planteamiento? La pregunta debe ser ¿para qué? Porque tenemos... ¿Qué me va a andar? ¿Qué me va a andar convenciendo si yo pienso las cosas desde la filosofía y desde la política? O sea, no es lo mismo anular un voto que abstenerse de ir a votar. Es que cuando vas a votar, cuando vas, llegas y ejerces el derecho y te dan la papeleta y pones la cara ahí del Pato Donald y pones alguna frase, amo yo a mi vecina, estás anulando el voto, pero estás votando. Y eso no es abstenerse, eso es anular el voto. ¿Sí? Y yo recuerdo que el llamado que hizo en aquel momento fue anular el voto. Claro, o sea, que no. Vayan y voten. Pero... o sea, entonces hoy hay una cuarta opción, entonces con esa reflexión que hace Aldo. Sí, pero ¿anular es una cuarta opción? No, pero es que el anular tiene que ver con papeles. La nulidad tiene que ver con documentos. Disculpame. Aquí estamos hablando de un parlamento. Pero disculpame, porque el ejercicio es de votar. Disculpame, pero ¿y por qué ocupan la tecnología hoy en los parlamentos? Pero anular... ¿qué es? Votar, anular es votar sí y votar o votar no. ¿Verdad que ninguna de las dos cosas? Es una abstención, porque no estás de acuerdo con la propuesta de esa papeleta y decidiste votar en contra de esas dos opciones. Entonces abstención es justamente eso. El Código Electoral dice las maneras de votar. Por supuesto. Y ahí aparece también cuando el voto es válido y no es válido. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es el siguiente. Esta es una jugada política. Y eso hay que verlo desde el campo de la política. Así es. Totalmente. Y tiene total validez toda vez que estés dentro del marco constitucional. ¿Pero con qué objetivo se hace? Yo te lo digo, el objetivo para mí. Porque ves y dice es para hacer ver mal al opositor. Es que el presidente ya los tiene bien administrados. Eso lo tiene que tener claro todo el mundo. Políticamente hablando, la pseudo oposición, si alguien los tiene bien administrados, es el presidente. Y viven siendo reaccionarios, porque son pseudo oposición reaccionarios, van reaccionando y no proponen nada. Pero bueno, independientemente de eso, ahora es exhibirlos. ¿Cómo? Vaya, ustedes dicen que representan al pueblo entero y pasan con ese sansonete todos los días. Vaya pues, ustedes representan al pueblo entero. Aquí viene, te voy a poner un ejemplo. Sí. Régimen de excepción, renovación del régimen de excepción. Vaya. Usted es que este gobierno, es que es aquí, represor, la abominable dictadura, que el presidente... vaya, ok, usted vota a favor o en contra. Me abstengo. Bueno, ¿y cómo es eso, pues? Si usted está diciendo, da 40.000 razones por las que esa cuestión es dañina para el sistema y a la hora de la votación se abstuvo. Bueno, no, diga usted cuál es su posición. ¿Usted no le gusta?
vaya, pues dígalo y dé explicaciones a la gente de por qué votó en contra. Fíjate Arena la última vez que se abstuvo con el tema del régimen decía, no es que estemos en contra del régimen, pero queremos que se forme una mesa para que se investiguen las denuncias de violaciones a derechos humanos y que la gente que no está vinculada a pandillas pasen esos casos ahí, que esté conformada por Fiscalía, por la PGR, un equipo multidisciplinario. Entonces es una figura para condicionar tu voto. Como nuevas ideas, puede servir para eso. Como nuevas ideas, creen que son los únicos que tienen la razón, entonces dicen no se incorporan. Entonces Arena les dijo, bueno, yo voto me abstengo o en contra. Fíjate que, por cierto, Marcela Villatoro, ya te doy la palabra, dijo en el debate o algunas preguntas que le hicieron también la prensa, han ingresado en declaraciones, han ingresado aquí piezas de correspondencia con dispensa de trámites que varios de ustedes, decía, refiriéndose a los oficiales, digamos el partido oficial, ni siquiera saben de qué se tratan, pero la votan porque es la obligación de votar ocupo el término en manada, ¿no? Ahí está el de... Sí, Aldo, perdón. Y termina con un insulto velado, pero está bien, no hay problema, ella es diputada y puede hablar lo que quiera y tiene fuero. Mire, yo le voy a decir lo siguiente, y esto lo he dicho ya varias veces, pero lo vuelvo a repetir. Aquí muchos se llenan la boca diciendo, es que el sistema de pesos y contrapesos, casi que me remonta al inicio de la iluminación, de la ilustración, es que el sistema de pesos y contrapesos tiene que ver con que el legislativo le tiene que andar poniendo siempre cortapisas al ejecutivo y entonces tiene que estarle fiscal. Sí, es cierto teóricamente, cuando el soberano configure un parlamento para que funcione de esa manera. Eso funciona así. Un soberano que dice, bueno, mire, ahorita este es el presidente, pertenece a esta fuerza política, entonces yo voy a configurar el parlamento de tal manera que no sea esa fuerza política la que tenga la mayoría en ese parlamento. Magnífico, está bien, pero también existe la posibilidad de que el soberano configure un parlamento que sea de la misma fuerza política del presidente. ¿Y qué mensaje le está mandando a esos parlamentarios que elige de esa manera? Vayan y legislen junto al presidente para poder sacar adelante un proyecto político. Es más, yo me extrañaría que, habiendo configurado el soberano esta asamblea de esa manera, actuara de otra forma, poniéndole cortapisas al presidente. Yo fuera el primero en decir, ese no fue el mensaje que les mandó el que los eligió. El que los eligió les mandó el mensaje, vayan y legislen en base a lo que el presidente solicita. A ver cómo va la otra elección. Si el pueblo considera, no te veo convencida, si el pueblo considera que esta configuración no fue adecuada, probablemente va a haber otra configuración. Ese planteamiento no te veo poco. A menos que cambien otra vez las reglas del juego antes de la elección. ¿Cómo queda esa figura de abstención? ¿Se puede abstenerse en una votación en las Naciones Unidas, en la OEA, por ejemplo, también, que son organismos? Te abstenés. Y entonces seríamos la excepción de que no existe acá en otros órganos. A ver, hay otros países donde solo está el votar a favor y el en contra. Pero para mí sigue siendo qué beneficio trae más allá del tema político de tener expuesta a la oposición. Entonces están legislando para exponer a la oposición, no para beneficio ni suyo ni mío. Mira, la verdad es que cuando incluso, imagínate cuántos recursos hasta estos programas invertir en estar hablando sobre eso, porque el impacto político creo que va a ser poco, o sea, va a ser muy pobre. No creo que esta discusión a la que la Asamblea Legislativa se dedicó en una jornada y en la que en los espacios estos sociales y mediáticos estamos, no creo que tenga un impacto más allá de esto que tenemos. Es decir, al final... ¿Tú crees de mantenernos entretenidos hablando de un tema que no... Y que incluso pero tú mismo has dicho de que cuando tú te abstienes es porque estás haciendo una sugerencia que no te convence que lleva incluido, por tanto no votas o te abstienes. Por ejemplo, El Salvador se abstiene de una nueva resolución que condena invasión rusa en la ONU. Por ejemplo, es una figura que se ocupa en otras latitudes. Sí, pero me refiero al impacto que van a tener ellos políticos. Es decir, si eso es lo que buscan. Porque, perdona, pero en la Asamblea ¿se aprueba o no se aprueba algo? Generalmente, hoy es la regla, se aprueba todo lo que viene de Casa Presidencial, que no se discute, que no pasa a comisión y que a los pobres diputados, lo digo con respeto, pero los pobres diputados los agarran en la cama y se ponen el saco rápido y van a votar y ya estuvo, y se acabó. Entonces, el impacto al final en la práctica va a ser poco. Y me salta una pregunta: ¿qué necesidad tenía Nuevas Ideas de meter este debate
que a lo mejor incluso hasta puede ser contraproducente socialmente, porque uno dice, caramba, entonces estos definitivamente van de camino a la automatización, ¿verdad?, de sus decisiones, en la que mira, sí. Es llevar las estadísticas, como la oposición le lleva las estadísticas de todo lo aprobado con dispensa de trámite, ellos lo quieren llevar la estadística de todo lo que votaron. Es político. Ok, ¿cómo interpretan ustedes entonces la falta de apertura hacia lo que podría ser un debate democrático, si lo queremos ver desde el punto de vista de tomar en cuenta eso? ¿O que, digamos, sería esta una imposición, decirle o estás a favor o estás en contra? No, solo es exponer. Es que mira, en realidad es un periodo especial el que estamos viviendo en el tema del Parlamento, y eso nadie lo va a negar. No hay discusión, no hay debate. Legislación hay porque pues habrá consecuencias digamos éticas, digamos, por convicciones ideológicas predominando más en esto. No estoy tan seguro, pero no hay que ir a ver al planeta Marte. Okay. ¿Tú crees que se está viendo aquí el planeta Marte? En Estados Unidos el Partido Republicano controla las dos cámaras, la alta y la baja, y les echan el tren a los demócratas. Ok, no hay riesgos democráticos entonces en esto. Bueno, Trump, que ha estado gobernando solo desde el Ejecutivo, ¿verdad?, sin pasar por la... Ok, voy a una pausa, son las 7 de la mañana en punto, seguimos con más temas también interesantes acá en este análisis semanal que tenemos en nuestra edición del viernes. Pausa. Les recuerdo que es buena hora para saborear una taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútelo porque rico es calidad. Buen provecho para todos ustedes acá que comparten con nosotros un rico café. Gracias. Vamos a continuar con el análisis. Solo cierro esto a una pregunta que alguien está haciendo acá. Ernesto, ¿es un riesgo democrático, es una tendencia autoritaria lo que se ha hecho, o es una reforma legítima? Si tiene los votos y todo, es una reforma que cumple los requisitos. ¿O es una actitud...? Pero es una decisión política dejar expuesta a la oposición. Ok, ese es tu resumen, tu conclusión. ¿verdad? Yo repito, la política es un arte y es un juego, porque la política tiene relación con el poder. Y el poder, toda teoría política se basa, es una teoría del poder, toda vez que se haga dentro de ciertos marcos. Nosotros tenemos un marco que es el marco constitucional. Dentro de eso, y que sea válido, todo tiene validez. Si hay representatividad. Hay representatividad. Yo solo acoto lo siguiente. Esa es mi postura personal. Yo nunca voy a decir que tengo la razón, porque pensar que yo soy el detentador de la verdad absoluta sería sería demasiada autocomplacencia, ¿verdad? No, yo no tengo la verdad absoluta, tengo mi propio análisis y mis propios planteamientos. Pero si esos análisis y mis propios planteamientos le hacen clic a la mayoría de la población en un sistema de democracia representativa y me apoyan y votan por mí, y tengo los votos, significa entonces que yo puedo seguirme moviendo en esa línea de acción. Y eso implica que yo voy a poder hacer todas las jugadas políticas para que mi adversario no acceda al poder, y para poder mantener el poder en pro de determinados fines. ¿Cuáles sean los fines? Eso está planteado cuando uno habla con los electores antes de que le den el voto. Bueno, y él decidirá si esos fines se cumplen o no, y me volverá a dar el voto o no me lo da. Pero esa es la democracia. ¿Aquí hay un objetivo político? Sí, hay un objetivo político. ¿Y es válido? Sí, es válido. Ahí pusiste El Salvador, se abstiene. Bueno, es que ahí hay un marco de actuación
¿Quién decide cuáles son los límites de la actuación dentro del marco de la posibilidad legal de hacer algo? El soberano. Si el soberano aprobó la Constitución, el soberano va a cambiar la Constitución cuando le dé la gana, va a mandar las cláusulas pétreas a la mitad del Océano Pacífico cuando le dé la gana, va a poner al presidente que quiere de la manera que el pueblo desee. Y también en la Asamblea Legislativa se hacen las cosas según el pueblo desea. Hay una presunción de representatividad. El Parlamento está haciendo lo que la mayoría quiere que se haga. Ahora, para una minoría eso es ilegítimo. Bueno, está bien, lo es. Les recuerdo, la democracia es la dictadura de las mayorías. Esa es la verdadera dictadura. Que algunos le quieren meter ahí uno, sí, pero sin descabezar a las minorías, porque, pues sí, que sea realmente democrático. Vaya, está bien, hagan las propuestas que quieran para que no se descabecen. Pero aquí, ¿cuál es la minoría? Esa pseudo-oposición es la minoría. Alguien me decía, ¿no crees que esto también podría ser un mecanismo de presión o de persecución política para la oposición, que viene un poco concatenado lo que está hablando de... No sé. Mire, Ernesto, bueno, son preguntas, ahí están, ¿no? Fíjate que estoy, publicidad aparte, estoy por terminar un artículo que yo lo hago rodar ahí en unos espacios, y el título es El amor por el desprecio. Y hoy está de moda un montón de cosas, ¿verdad? El amor por el desprecio. Sí. Es un artículo que tú escribiste. Sí. Una novela, ¿no? Sí. Mira, y hoy están de moda un montón de locuras. Y ese montón de locuras tiene, o sea, hay mucha gente que las abraza. Y por ejemplo, esa locura que estamos haciendo hoy de, imagínate, de criminalizar, y ya lo he hecho en otro espacio, criminalizar al segmento de la población mundial más desprotegida, la que tiene menos oportunidades, como son los migrantes. ¿Y cómo las estamos criminalizando hoy? Hoy en nuestros suelos, bajo esas capturas que están haciendo para el SECOT. Punto y aparte, te quiero decir algo con el tema de este que estamos debatiendo, ¿qué tiene relación, verdad, de la reforma al reglamento de la Asamblea? ¿Es legal? Sí, es legal, por supuesto que es legal. No hay ilegalidad en eso. ¿Es legítimo? También, ¿sabes? Yo creo que es legítimo lo que están haciendo. A lo mejor yo comparto mucho lo que dice Bessi. Es un movimiento político para quizás exponer aún más a la oposición parlamentaria, para que esté claro, para que la gente pueda ver de lo que se opone o no. Pero no es inteligente lo que están haciendo. No es nada inteligente. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí porque creo que ya me dejan claro ustedes la postura con relación a este tema. Cada quien tiene su propio argumento, pues eso es lo importante, lo decía Extracámara, lograr objetivos de insumos pertinentes para que cada quien pueda construir su propia lectura con respecto a esta eliminación de la figura de abstención en la Asamblea Legislativa. Señores, el Ejecutivo anuncia una inyección de $1.000 millones. Esto gracias a esa inyección de capital que se obtiene tras un acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver cuál es tu punto de vista ahora, abriendo este bloque y este tema. Vladimir. Mira, hay una corriente filosófica que se llama el idealismo subjetivo, que la realidad esa, que básicamente dice que la realidad esa es solo real en esa mente, ¿Y por qué digo esto? Es porque, y lo digo con respeto, pero el señor presidente nos ha tenido acostumbrado a decirnos tantas cosas, muchas cosas sobre lo que va a hacer, lo que no va a hacer, lo que está en ejecución, lo que se viene, los objetivos. Y hoy nos avisa de estos 1.000 millones que le va a inyectar a la economía. Y dice que va a ser importante porque dice que lo va a utilizar para pagar proveedores. ¿Por adelantado? No, para pagar también deudas que tiene y también para dar anticipos a estos proyectos y a esta compra de productos y servicios. Pero también surge la duda, y es natural, porque el programa de desembolsos que el Fondo Monetario Internacional expuso al país o en el acuerdo que han llegado no refleja tal desembolso, sobre todo de una manera inmediata, porque el presidente, en su opinión, lo que nos dijo es que vienen 1.000 millones en un par de... Sí, pero va una... No eso va... fecha. Pero no ha dado fecha. Pero la comunicación política que él tuvo es... Ya están estos 1.000 millones, se van a inyectar y ya vamos a empezar a repartir anticipos y aquí esta economía se va a componer. Quiero decir algo.
Hay una fecha que fue propuesta en este acuerdo del Fondo Monetario Internacional, en donde está condicionada a ciertos cumplimientos, ¿verdad? Es que va por susto. Correcto, a ciertos cumplimientos. Es decir, esto depende de desembolsos esto depende, según midiéndose ciertos indicadores. Es correcto, y esto depende de esos cumplimientos, ¿verdad? Es decir, no se va a desembolsar. Entonces, ha creado una expectativa de que estos 1.000 millones vienen de una manera... casi que el cajero va a ir y va a empezar ahí, vamos a hacer colas ahí todos los proveedores del gobierno a recibir los anticipos, que sin duda alguna todos estaríamos de acuerdo que sería maravilloso, porque inyectaría una fluidez de capital en el país tremenda, que va a desembocar, va a derivar en a lo mejor empleo indirecto, que siempre es positivo, en esa dinámica de la economía, donde tú vas a comprar un almuerzo, donde tú vas a comprar un par de zapatos, donde vos pagas un recibo de agua, luz y teléfono, donde te vas a comprar un reloj, un blazer, una camiseta, en fin, por supuesto que va a dinamizar la economía. Sin embargo, toda inyección de capital, ¿no? Yo lo que quiero acotar en este momento, sobre todo en ese desembolso, es que el país está sufriendo en este momento una situación económica muy, muy grave, no es cualquiera, y estamos siendo testigos de lo que está sucediendo, no solamente en el sector privado, sino que ahora en el sector público. Es decir, estamos viendo problemas en educación, problemas en los hospitales, problemas con proveedores, problemas con programas sociales, y lo que nos asusta es que no se ve, a pesar de estos anuncios. Por eso yo hablaba al inicio, esto es un idealismo subjetivo, porque solo es real en esas mentes en las que están de acuerdo con ese tipo de anuncios o esa comunicación pública. Pero en la realidad nosotros estamos sufriendo unos embates que no corresponden a esa comunicación que estamos teniendo desde el gobierno. Aldo, vamos a ver, y luego Bessi, pues sí, todo idealismo. ¿Compartes eso de que es más idealismo este tema? Que todo idealismo es subjetivo. Yo no conozco ningún idealismo objetivo. O sea, desde Platón, que fue el padre del idealismo. Vladimir. Es que no, por eso hay que renunciar al idealismo. Por eso hay que renunciar al idealismo y ser mejor realistas. Bueno, vos puedes tomar una postura, así como se puede declarar, esta mi amiga, yo naturalista, yo positivista, y eso es una postura, y eso es histórico. Entonces, bueno, todo idealismo es subjetivo, ¿verdad? Porque, y es la creencia de que las ideas tienen existencia objetiva, ¿verdad? Y lo realista, que es lo contrario, que la realidad externa y material es lo que existe. Pero yo no me voy a meter a un debate filosófico. Yo, con respecto a este tema, esto ya lo hemos platicado en el contexto de que se venía negociando con el Fondo Monetario Internacional este préstamo. El Fondo Monetario no son niños de primer grado. Ellos viven lidiando con gobiernos de distinta naturaleza y tienen economistas y tienen expertos en todo, que son incluso econometría, politólogos, etcétera, que les van diciendo cómo son la realidad, cómo es la realidad de los países, no la que les plantean los gobiernos. Y los gobiernos pueden llegar a ponerles un video y decirles, mira, aquí estamos en el paraíso en la tierra. No, ellos saben realmente in terreno cómo están las cosas, y en base a eso toman sus decisiones. Ahora, pero uno no puede tampoco descartar la arista política de esto. Si el Fondo Monetario no actúa políticamente nunca en ningún sentido. Acordémonos quién tiene el peso decisorio final en los organismos multilaterales, ¿verdad? Fondo y Banco Mundial, ¿verdad? Sí. Ya todos lo sabemos quién es. Entonces, El Salvador se ha convertido, para ese poder hegemónico que controla, un país modelo que tiene que salir bien. ¿Por qué? Porque ese país se está convirtiendo en referente que hace match con los intereses de los Estados Unidos. Y por eso tiene que haber un apoyo para que eso salga bien, no solo en materia de seguridad, sino en materia económica. ¿Por qué? Porque uno de los principales intereses de Estados Unidos en la región es la migración y el narco, ¿verdad? Pero en este caso la migración, y esa tiene raíces profundamente en la seguridad o inseguridad y en la economía, por supuesto. ¿Y para dónde va a ir estos 1.000 millones que ha anunciado el presidente?
¿Y cuál es ahorita la principal apuesta del gobierno, ya que la seguridad está muy, muy controlada? Es la economía. Okay. Entonces, para ese objetivo va a ir estos 1.000 millones y el fondo no lo va a monitorear. Y el fondo no va a estar viendo si esto va por tramos. De hecho, es regla, ¿no? La cronología. Te doy la palabra cuando regrese de la pausa. Porque le deben mucho dinero a los proveedores y eso de decir de que voy a pagar adelantado no es cierto, se le debe a los proveedores. ¿Sí? Y tienen en crisis incluso varias farmacéuticas. ¿Aldo? Y por eso es que no tienen, ahí están las denuncias de falta de medicamentos, no los han pagado. ¿Sí? Pero no nos pongamos a ver la bola de cristal. O sea, ¿sí? No, eso ahí está, les deben a los proveedores. Sí, las deudas se pagan, eso está claro. Pero ya hacerla de futurólogo está complicado. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. A usted, gracias por sintonizarnos. Sin duda alguna es un tema que traza ese eje importante que se ha planteado de recuperar la economía en los próximos años. Hay que ver también el entorno, que creo que es un tema que no podemos soslayar en esta mesa, que es el tema de los aranceles en Estados Unidos. Le vas a pagar porque si le van a destinar la mayor parte del dinero a los bancos, no estás haciendo nada con Vamos a ver. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 7 de la mañana con 17 minutos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sí, realmente hay un debate más intenso, ¿verdad? Extra cámara o cuando estamos en comerciales. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Ves? Y tú dices que sí, realmente ahí hay dinero que hay que pagar, pero creo, entrando un poco en consonancia con el planteamiento primario que hacía Vladimir, es que toda inyección de capital a la economía es importante, dinamiza, ¿no? Por supuesto que es importante, pero principalmente la importancia radica que le deben a los proveedores del Estado, hombre. En noviembre. Pero decía Aldo, pues si no se les va a pagar, pues para eso está la... Pues sí, esa es la esperanza. La esperanza del quedan de 90 días ha pasado ya a un año de deuda, por ejemplo, con los proveedores de los uniformes, de los útiles, de los zapatos. En el sector educación y en el sector salud se le debe a varias farmacéuticas y millones, y millones. Entonces, vaya, qué bueno que les logren pagar, pero a mí lo que me preocupa es el tema del prorrateo. O sea, ¿a quiénes vas a poner primero? ¿A los pequeños proveedores o vas a empezar a pagarle como siempre se hace a los bancos? Porque acordémonos que el año pasado no se les pagó a los bancos y tocaría empezar por estos días, ¿verdad? 100 millones y 300 millones más adelante, según la reestructuración que hicieron ellos. Entonces, ¿quién va a ser el prioritario? Porque pagarle a los bancos no necesariamente te va a dinamizar la economía, sino que es el tema de los proveedores. Y yo voy al tema del discurso, ¿no? Que te dice que va a ser un pago incluso de adelantos. Y en realidad aquí hay deuda y deuda fuerte con los proveedores. Entonces es a saldar más bien deuda. O sea, tú ves... Sí, perdón. No, solo, mira, aquí estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? O sea, del acuerdo que ha hecho con El Salvador, con el gobierno de El Salvador. Y hablamos del fondo, escuché a Aldo como diciendo, es que el fondo no es un niño pequeño, va a estar ahí pendiente y a él lo que le conviene es el éxito. Reto, desafío yo a cualquiera que nos diga. Recuperar su dinero. Y sí, pero no, ellos nunca pierden. Desafío modelos anteriores que hayan precedentes donde el FMI haya logrado con éxito llevar un país del subdesarrollo al desarrollo. Quiero recordarles algo, no sé si conocen la historia de Argentina, la historia económica de Argentina. ¿Saben cuántos acuerdos ha hecho Argentina con el Fondo Monetario Internacional? 29 acuerdos de esta índole, Ernesto. O sea, de esta índole. No acuerdos de préstamos pequeños, no, de esta índole. Y ¿saben cuántos problemas ha tenido Argentina? O le preguntamos a Haití, o le preguntamos a la misma Ecuador.
los acuerdos que han hecho con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el Fondo Monetario Internacional no es referente, al menos para mí, de que tenemos asegurado un buen destino o un puerto final con este acuerdo. No, al contrario, si se nos acaba de olvidar todos los despidos que ocurrieron, que fueron sugerencias del fondo y que lastimosamente el gobierno de El Salvador acató, de los despidos con los maestros, los despidos en los hospitales y todo el recorte que se le hizo a las demás carteras del Estado, a medio ambiente, a cultura o sea, ¿te preocupa que no haya un calendario, digamos, no, me preocupa que detallado creamos de cuánto se va a destinar a cada rubro? No, me preocupa, si es que a mí me preocupa todo. Me preocupa que el Fondo Monetario sea el referente para el éxito de este país. Digo, porque no hay todavía un calendario de decir a esto se le va a dar a... Si es que mira, como dice Aldo, yo no soy futurólogo, pero no nos espera nada bueno. Nada bueno con las condiciones, con lo que le pide a cambio el Fondo Monetario, no al gobierno, tan sino apocalíptico, ¿lo ves tú? Es que por eso digamos, te digo, veamos los ejemplos. Decime a dónde ha sido exitoso, exitoso de verdad, un acuerdo del fondo que haya sacado a una sociedad, a un país en este caso, del subdesarrollo, o que haya alcanzado algún tipo de liquidez y tranquilidad en sus finanzas. Las recetas del fondo nunca en ninguno, les quiero recordar, no por nada se ganaron la mota y el apodo ese, que las recetas del Fondo Monetario Internacional ¿qué piensas tú? Nos llevan al descalabro económico a estas sociedades, a estos pueblos latinoamericanos. Es que si no, recordemos quiénes son los propietarios del fondo, quién creó el fondo. Veamos hacia el norte, ¿quién creó el fondo? O sea, hay escepticismo para la estimulación. Es un mecanismo. Tenemos claro que el tema económico nos apremia. Y acuérdense que hemos amanecido ayer con la noticia que la canasta básica está en $247. En la zona urbana, 181 en la rural. Definitivamente la inyección de dinero sería importante para reactivar, pero el problema es que no es que va a ser mañana. No es un desembolso per se, tiene que ver un calendario cronológico. Como dice Aldo, que se cumple el tramo. ¿Y cuál es el primer tramo? Bueno, el ajuste fiscal, que para los que nos dieron los primeros 135. Entonces, y eso no es para inversiones son nada 20, más que 20 medidas, 20 acuerdos previos, mira, ¿no? Indicadores. Esto lo concatenas con el tema del mercado. ¿Y vos por qué crees que están creando esa autoridad de mercado? Más allá de quitarle la autonomía municipal, ya vamos a hablar, por es cierto, tener la base tributaria y empezarle a cobrar impuestos hasta la señora de los canastos. Vamos a ver. Aldo, para ir cerrando este tema y pasamos a los otros que tenemos en la mesa. Pues sí, todos tenemos que pagar impuestos, ¿no? Eso es un hecho. Lástima que no la ampliaron para cotizar en las AFP. Dicen los norteamericanos que dos cosas son seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos. Bueno, mira, yo fíjate que en este caso yo estoy de acuerdo aquí con Vladimir. Sí es cierto, si el Fondo Monetario en realidad no es referente de nada, ni tampoco es garantía de que nada funcione o sea exitoso. El fondo es un fondo, como cuando yo voy al banco y hago un préstamo. El banco me va a poner, obviamente, condiciones porque quiere recuperar su plata y asegurarse que yo vaya a devolverles lo que me han prestado, pero el éxito de lo que yo haga con ese dinero depende de mí. Claro. Entonces quiere decir que el éxito de realmente no depende del fondo, sino del gobierno que recibe esos fondos. ¿Cuál fue el gran problema? ¿Cuál ha sido históricamente el gran problema de los países en Latinoamérica en el pasado con relación al fondo? Que creen que el fondo ha sido una especie de así, deme, necesito, pero estructuralmente en los países lo que existía era una mezcla entre ineficiencia, una gran corrupción que drenaba todos esos recursos que le prestaba el fondo y una incapacidad de poder resolver el problema de la marginalidad, la pobreza y la exclusión por las políticas macroeconómicas con las que se saludaban, como en El Salvador, que Arena, la corrupta Arena, se jactaba. No, si mire, macroeconómicamente nosotros tenemos unos números bien. Sí, pero abajo la gente muriéndose de hambre. Y por eso emigraba. Entonces, claro, te redondeo con lo siguiente. Es que el éxito no está en el fondo, ni debe estar en el fondo. ¿Ves? Está en la ejecución que haga un gobierno de eso, que sea eficiente. Mira, Arena, es cierto, alguien me dice, mire,
y la receta neoliberal que le dieron a Arena, el Fondo Monetario, para que privatizara hasta su abuela. Bueno, está bien, pero el problema ¿cuál era de esos gobiernos corruptos de Arena? Era que esos fondos eran ineficiencia, corrupción, que al final no terminó impactando en la economía de los hogares de la gente. Hicieron ricos a los empresarios amigos de ellos. A su circulito de amigos corruptos. Vea que Arena siempre fue un partido corrupto en su ADN, pero por eso no salimos de nada. Ahora, eso es lo que ahora debe de cambiar. El problema con esa receta del fondo es que, por ejemplo, la inversión en educación y salud, ellos lo ven como gasto. Entonces, por eso es que ellos dicen, hay que reducir el tema de programas sociales. Y ahí es donde es preocupante, porque es parte del acuerdo hacer si ese despido de 11,000 personas no es de gratis, ese cierre de escuelas, ese cierre de unidades de salud. Es decir, preocupa pues porque al final no vaya a ser de que de verdad la receta del fondo termine siendo como siempre ha sido, más un poco de racumín que algo que te vaya a beneficiar. Pero pedir eficiencia en la administración de la cosa pública tampoco está jalado de los cabellos. A mí no me cabe duda que si se cumple el pie de la letra y bien hecho, puedes arreglar la finanza porque se ha habido el problema es la eficiencia. Mira qué palabra más Vladimir, importante. El pedido de aquí, de allá y por allá. Es que discúlpame, pero si en algo fue eficiente el FMLN, porque en todo lo demás fue un descalabro, en llenar el Estado, la cosa pública, la administración de gente cuyo máximo mérito era ser o simpatizante o miembro del partido. Y eso es una realidad, no porque yo me la invente o porque le hemos leído, porque así la palabra fue. Que utilizó Aldo, eficiencia. Con esa palabra es que se respaldan para irse a cerrar escuelas. No es eficiente tener 3 alumnos. Cerremos esta escuela. Con esa palabra es que cierran unidades de salud. No es eficiente esta unidad de salud porque solo están pasando consulta 5 abuelitos al mes, entonces cerrémosla. Imagínate la visión que tienen. La eficiencia de ellos es no gastar recursos en lo que realmente importa. Esa es la eficiencia. Por eso es que ellos ven bien despedir maestros, despedir doctores, despedir personal médico y etcétera. No invertir en cultura, no invertir en medio ambiente. No, eso no es eficiente. Eficiente es despidamos y desmontemos el poder que tiene el Estado en estas instituciones, el poder que tiene para llegar a la gente más necesitada. Entonces, solo cierro esto. El Fondo Monetario Internacional es el que al final pone el dinero, ¿verdad? Claro. Pone el dinero cuando estos países estén en crisis. ¿Y sabes para qué? Es sencillo. Es porque a ellos no les conviene una sociedad en donde la visión sea esta, beneficiar a la mayoría, sino que la visión es, recuerden, el Fondo Monetario Internacional es un instrumento de las grandes potencias de este planeta para mantener controladas las economías. Recordemos que el que paga el mariachi pide la canción. Aldo, a ver, en conclusión, para irnos a la pausa y pasamos a hablar, por cierto, tú hablabas del tema de los mercados, ¿no? Sí. La Asamblea Legislativa mantiene todavía en vilo el tema de la aprobación. Pendiente el hecho de aprobar la dirección de mercado. Yo me imagino que este país en la época del Frente era una galería de arte completa, ¿verdad? Sí. Bueno, tenían arte en la asamblea, acordate. Bueno, antes el Departamento de Cultura era una oficinita y el gobierno del FMLN la convirtió en realmente una cartera del Estado. Antes la cultura de la muerte. Les quiero decir que les quiero recordar el programa de alfabetización que juntamente con el gobierno de Cuba se llevó a cabo y que hoy se desmontó. Eso es cultura, eso es educación y esos son hechos, no son relatos, son hechos. Yankee go home, el abominable imperio. Bueno, ya creo que el tema está bien. Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. Regresamos con el tema de mercados.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, señores, la Asamblea Legislativa dejó pendiente la aprobación de la Dirección de Mercado. Vamos a ver. Yo insisto que ¿tú crees que ahí hay una presión? ¿Hay una presión de los alcaldes para los diputados, que los diputados están más cerca de los alcaldes para que esto no pase? Mira, les quitaron el FODES, les quitaron la recolección de desechos sólidos con Andrés, la ADON para construcción, el otro de ordenamiento territorial para dar los permisos de construcciones en los territorios. A ver qué les va quedando a los alcaldes, pues. Y hoy quieren hacer esta autoridad para asignar, imagínate, vas a centralizar la asignación de puestos en mercado. O sea, hasta en eso se va a meter el gobierno central. Y eso viene con el sentido, no creas, de que más allá del tema de que sí se prestó el tema de la distribución de puestos probablemente a corrupción y a algunos mal administradores de mercado, no todos, pero algunos sí, pero lo cierto es que esto es para crear la base tributaria y poderle poner impuesto a este negocio, que es un negocio de menudeo, el tema del comercio. En el día se mueve la plata, se mueve mucho efectivo. Yo sé que hay gente que mueve cantidades grandes, pero vamos a terminar viendo a la señora canastera que le van a poner un impuesto de acuerdo a su flujo, que va a ser, puede ser a $1 o $2 diarios, para que vaya pagando impuestos y ir recaudando más. Es decir, el dinero no te está alcanzando, ¿verdad? Entonces, vas a meter a una autoridad a que asigne puestos en los mercados y locales en las plazas donde hay una inversión fuerte del Estado, ¿verdad? Si el Estado es a través de la DON, por ejemplo, que hace la remodelación, ellos son los que se van a encargar de tener este listado y esta asignación. Y entonces, ¿qué van a hacer los alcaldes? Los vamos a dejar de gerentes, gestionando la fumigación, viendo el chalachapoda para el 2 de noviembre, plantando zancudos, cementerios. Entonces, ¿qué te vas a quedar haciendo? Porque el RNPN está a un pasito de que son ellos los que te van a entregar las certificaciones de defunción y partidas de nacimiento. ¿Tú sostienes que los diputados están en una encrucijada? Yo creo que no ya saben tienen a sus alcaldes llorando y diciéndole ¿qué me vas a dejar? Aldo, ¿qué piensas tú de ese planteamiento o argumento de Besse? Bueno, mira, es cierto que los alcaldes, la teoría te dice que, la teoría del municipalismo, que el alcalde es el que está, la alcaldía es la que está más cerca de la vida diaria y ordinaria de la gente, y que por eso conoce mejor las necesidades que un gobierno central que está un poco más lejos y además tiene otras funciones. Esa es la lógica del municipalismo, sí. Pero yo recuerdo, como lo dije la semana pasada en este tema, somos un país tan chiquito. Bueno, todos los países centroamericanos somos chiquitos, pero nosotros somos más chiquitos que los chiquitos, ¿no? Y nuestro territorio es tan pequeño que no solo era insostenible los 262 municipios, porque eran insostenibles, sino que de todo punto de vista, sino también que la manera, los servicios que se presta desde la municipalidad tienen que obedecer a una realidad nacional. Bueno, El Salvador como país tiene, como te decía la pasada, mide lo mismo que Olancho, por ejemplo, en Honduras. Y eso que Honduras es un país chiquito, si lo comparas con Colombia, por ejemplo. Entonces, la ley debe determinar lo que le corresponde a un municipio administrar y lo que no, en base a las realidades. ¿Qué son los mercados? Porque la gente dice el mercado, pero es que está el mercado general. Y por cierto, el mercado está en todos lados, así como como Dios nuestro Señor, ¿verdad? Que está en todo lugar. Ahorita te compro ese teléfono y estamos haciendo en el mercado. Pero en realidad a lo que llamamos mercado son recintos fiscales. Esa es la naturaleza de un mercado, un recinto fiscal especial. ¿Y por qué se llaman recintos fiscales especiales? Porque están designados por la autoridad competente para que dentro de él se den operaciones comerciales, en este caso en efectivo y mayoritariamente bienes básicos para la gente, porque es el lugar donde la gente acude, la gente, ¿verdad?, la base del pueblo a proveerse, y cobrar a partir de eso una determinada tasa para que eso se siga administrando correctamente, ¿verdad? Históricamente han sido los municipios los que se han dedicado a administrar los recintos fiscales especiales. No son los únicos. Vos te vas a la aduana y hay recintos fiscales especiales también. ¿Quién decide cuál recinto fiscal especial lo va a administrar? ¿Quién? La ley. Y esa es la valoración que hay ahorita.
realmente tiene que ver con ingresos. Sí tiene que ver con ingresos. Parece ser que hasta ahora, en el pasado, no hasta ahora, en el pasado, ¿qué pasaba con los mercados? Hasta hace poco tiempo, no me dejarás mentir. La gente en la calle y los mercados como que eran bodegas nada más, y algunos de los vendedores, un poco cínicos, ¿verdad? Hasta alquilaban los propios locales que tenían cerrados adentro porque alguien en la calle vendiendo. Ahora a toda esa gente se le mete al mercado y dice, aquí tiene que vender. Este es el orden al que debemos aspirar, porque si no nos ordenamos no vamos a llegar nunca a ningún lado. En un recinto fiscal especial para poder regularlos, cobrarles, pero a la vez darles servicios eficientes. ¿Qué servicio público hay en la calle? A la hora de ir al baño, a la hora de hacer sus necesidades, comida, etcétera, ahí al aire libre, las moscas y las enfermedades. Aquí en este recinto fiscal lo va a realizar. ¿Quién lo va a administrar? Bueno, es la ley la que va a determinar si en un país con las condiciones y el tamaño que tenemos deberá ser una dirección nacional, un ministerio, como le querrás llamar, o deberá continuar siendo los alcaldes, las alcaldías quienes lo administren. Ahora, ¿cuáles son los razonamientos que pueda tener un alcalde para pedir de favor que siga siendo administrado por... Bueno, ahí está el debate. Si son razones que pesen, deberá decantarse por esa, pero si no son razones que pesen, sino que sea en beneficio del... Es que al final la vara con la que se mide es el beneficio para el pueblo. Esa es la vara con la que se debe medir. No si son 3 alumnos, no si son 3 pacientes, es la eficiencia en el servicio de salud, la eficiencia en el servicio de educación, la eficiencia en el bueno, ¿y quién ha creado los abastos? Pues las centrales de abasto. ¿Y quién ha creado los recintos donde se comercia con productos agropecuarios que, de primera necesidad? Porque ahí a lo que había era una mafia en la tiendona y el presidente se las ha desmantelado, como ha desmantelado otras mafias también. ¿Y quién permitió que hubiera una mafia ahí? Veamos, Vladimir. ¿Quién permitió que hubiera mafia en los mercados? ¿No eran los gobiernos municipales anteriores? Los grandes eficientes del FMLN y de Arena eran unas grandes eficientes, y todo el mundo en la calle vendiendo hasta les cobraban, mira, por el metro cuadrado de la acera. Llegaron al punto de cobrarles por el metro cuadrado de la acera de la vía pública, y la mayoría embolsaban ese pisto. Vladimir, pero mira, ¿cómo ves? Sí, perdón, solo dime, rapidito con el tema de la eficiencia, Aldo. El punto es que si es así, que para mí es así, que esto es para tener una base tributaria ya de la gente que hace el comercio de menudo en el tema del mercado, ese impuesto se le va a trasladar al consumidor. Entonces ahí yo no veo dónde va a estar el tema de la eficiencia y el despegue que no pague económico. Impuestos. El problema es que le lo vas a trasladar a la población. No, pero entonces la lógica es que no pague no impuestos. es que no se pague impuestos, es que ¿quién lo va a decidir y cómo? Ese es el gran problema de no dar la información. Yo te conozco verduleras y queseras que ganan quizá más que vos y yo juntos en el mes y no pagan ni un centavo. Sí, ganan más, en un ratito les pagan más que una escritura que uno haga, eso yo lo tengo claro, pero no son todos, pero igual. Mira, ¿por qué te da risa, Vladimir? No, nos estamos peleando de nosotros. Mira, Vi tu risa bastante... Es que mira, la causa de que los vendedores estén fuera de los mercados hay algo que se llama hambre, pobreza. ¿Sí? Y la causa de que haya hoy 2025, ya estamos en abril, esa cantidad de subempleo y esa cantidad de empleo informal que hay es causa de la pobreza, es un síntoma de nuestra sociedad que tenemos. Y esto se acentuó aún más desde la pandemia en el año 2020. Es decir, nadie va a negar que ahora los mercados no solamente son esos recintos, también ahí están esos mercados digitales. Ese marketplace es una locura de movimiento de dinero en compra y venta de productos y hasta de servicios. Entonces, es decir, pero eso es reflejo de la situación económica, porque la gente en su creatividad, en su ansiedad, busca opciones, alternativas para llevar alimento a la casa. Ahora, ¿quién va a ordenar eso? Pues hasta ahora las alcaldías estaban con la potestad de ordenar estos mercados, lo que llama Aldo los recintos. Tiene mucha razón en eso. Pero acá hay un problema, a mí me parece medular, que es el tema
de las finanzas, es decir, hay un problema económico y creo que en torno a eso es que gira el interés de la administración nacional de querer ahora que pase a sus manos esta administración. Es decir, ellos están viendo unos recursos importantes en donde pueden tener, además de fiscalizarlos, pueden tener ingresos a la Hacienda Nacional. Ahora, a mí me preocupa que con la excusa que siempre utilizan, así como lo hacía Arena, ¿verdad?, que decía, el seguro social ya no sirve, por eso lo vamos a privatizar. Y que gracias a la lucha popular de la izquierda y del proceso de lucha del FMLN, juntamente con los sindicatos y todas esas organizaciones, se pudo revertir esa decisión que tenía el gobierno, si no recuerdo mal, de Elías Antonio Saca. La privatización. La privatización. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Porque yo escuché, Ernesto, lo digo con todo respeto a un invitado que tuviste, un concejal de una alcaldía, que me parece absurdo decir con ese argumento que es por el bien, si esta administración de mercado va a beneficiar a la población, no importa la autonomía de las alcaldías, no importa que incluso la Constitución... Sí, sea a quien te refieres, el señor Carrasco. El señor Carrasco, yo lo escuché decir eso. Hernán Carrasco. Entonces, con ese argumento, yo quise hacer como un reflejo en otras situaciones. Bueno, entonces quiere decir que quizás un día vamos a llegar y van a decir, es que no importa que diga la Constitución, que los diputados son los que legislan, pero si ya lo hacen, no importa que diga la Constitución. Pero mejor el gobierno central va a tomar las decisiones porque es más ágil, vamos a poner de inmediato a funcionar la ley. O que digan, el órgano judicial es corrupto, ahí hay gente que tiene 40 años ganando $6,000, ahí hay gente que hace malversación de fondos, entonces mejor que el gobierno central administre también la justicia de este país. Me asusta que piensen así. La Constitución, como ya lo dicen aquí mis amigos abogados, hombre, si es lo que nos rige a nosotros y es lo que debemos de respetar, y no por eso vamos a decir, es que mejor administra, entonces no importa que yo diga la Constitución, que lo administre entonces X. Ahora, hay un precedente, lo dije el viernes pasado. Ya vimos cómo administran las cosas acá, ya vimos cómo están administrando la salud, la educación, y ya vimos cómo administraron el Parque Cuscatlán. El mercado. Perdón, el mercado Cuscatlán. El parque es bonito. Es correcto, el parque es bonito. Pero el mercado, nos dijeron una y centenar de cosas que se venían positivas para el sistema de mercado. Y ahí está. Ahí están, insumos pertinentes también de este análisis tardío o mejor dicho, que ha logrado, digamos, como posponerlo, la Asamblea Legislativa, ¿sí? Sí, no lo aprobaron. Creo que va a seguir la discusión. La Asamblea debe haber va a ser su ahí el problema que sus alcaldes del partido mayoritario, porque ¿con quién están debatiendo? Pues si solo con ellos. Entonces, ¿por qué han detenido esa discusión? Porque ahí están sus alcaldes llorando. Forme usted su propio criterio de los insumos que cada uno ha vertido esta mañana acá con nosotros. Vamos desde luego, a irnos a los Estados Unidos y ver el mundo desde la perspectiva de este tema de los aranceles y cuál es de alguna manera el impacto que podría tener, aunque cabe destacar que hay muchas figuras, digamos, cronológicas que se pueden identificar en ese tema. Primero, porque El Salvador, al igual que otros países, teníamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y no afectaba ese 10% que en un principio lo decía. Segundo, hay un compás de espera para negociación, 90 días. Pero China sigue así, digamos, con... Aquí el colega embajador aquí nos va a hablar. El ex embajador de El Salvador en China nos va a hablar cómo es este tema. Pausa, gracias por estar con nosotros. Regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, Aldo, ahora a ti te corresponde abrir el tema, ¿no? Sobre todo porque también conoces muy bien el mercado chino, que en este contexto de la realidad económica mundial, China sigue siendo, digamos, el principal señalado por parte de la administración Trump con el tema de los aranceles. De hecho, ya hubo un primer pronunciamiento del presidente Xi Jinping, ¿verdad? Sí, con relación a su comentario con respecto a esto, ¿verdad? Dijo palabras más, palabras menos, que a ellos no les interesa, ¿verdad? Tenemos el poder para seguir resistiendo. Pero bueno, en el caso muy específico de El Salvador, ya lo decía, hay algunos productos protegidos con el Tratado de Libre Comercio, por lo cual ese 10% no nos afectaba. Ayer hablaba con un prominente empresario y me decía, yo creo que eso nos beneficia más. Habría que buscar y profundizar en ese tema, por qué nos beneficia más. Pero bueno, la empresa privada aquí en este país está callada porque están esperando la reunión del Vamos a ver el lunes qué pasa también con esa reunión. Vamos a ver, Aldo, ¿cuál es tu lectura? Ahí me ha hecho 3 en 1. Ya, vamos a ver. Ánimo, embajador, ánimo. Vamos a ver, Bueno, mira, comienza tu valoración del tema, mira, ¿no? Hay 2 niveles, porque lo que tú me estás preguntando hay que verlo en 2 niveles. Ok. Una cosa es el nivel bilateral de la relación de El Salvador con los Estados Unidos, que tiene una dinámica muy particular, características muy particulares. El presidente Bukele en este nivel, a mí me parece que está haciendo para lo que lo elegimos. Para lo que lo elegimos es para que vele por los intereses de los salvadoreños, no por los intereses de los cubanos, ni de los nicas, ni de los venezolanos, ni de ningún otro país. Y él tiene que velar por los intereses de los salvadoreños. Y en este sentido, una de las cosas que tiene que velar es por la economía nacional. Y la economía nacional está muy vinculada a los Estados Unidos por varias razones. Está vinculada no solo por los migrantes que están allá, que pueden llegar a ser cerca de 3 millones, sino también porque es nuestro principal mercado de exportación. Y a la vez, porque es el país que emite la moneda que usamos aquí de curso legal, que nosotros no tenemos la maquinita. Y además es el país con el que evidentemente no solo hay vínculos comerciales, sino también vínculos familiares de los que están aquí y los que están allá. Y por último, y no menos importante también, es el país que de alguna manera tiene un ámbito de influencia geopolítica en el continente. Entonces, vista esas realidades, el presidente... y también las remesas que vienen principalmente, no únicamente, pero principalmente de los Estados Unidos, representan casi el PIB nacional. Entonces, imagínate qué pasaría si de repente de tajo nos vienen aquí 100,000 salvadoreños. Con 5,000, con 50,000. Desestabiliza la economía totalmente. Entonces, el presidente tiene que trabajar por los salvadoreños y por la economía salvadoreña. Y esto no tiene que ver, fíjate que no tiene que ver con ideología. Yo puedo tener mi propia ideología, puedo tener incluso mi propia postura con relación al presidente Trump, con su propia ideología particular, con su manera... No, pero es que el presidente está en el campo de la representación. Y en ese campo hay realidades que en este momento... Yo puedo aquí gritar a los 4 vientos, vea, que el imperio y todos los parafernales... Sí, pero lo que te acabo de decir son realidades hoy, este día que estoy hablando. Que si un día vamos a poder tener otra realidad en el futuro y ser un país desarrollado y no tener dependencia... Primero Dios que así sea, yo soy el primero que lo espero. Bueno, en ese contexto el presidente va, ¿por qué? Porque hay un match de intereses. Ya lo dije yo en otros programas. ¿Cuál es el match de intereses? Interés que tiene Estados Unidos en la región con relación a la emigración, el narcotráfico, las causas que generan la emigración, inseguridad, pobreza, y por el otro lado el interés del gobierno de El Salvador en este momento de lograr estabilidad económica, crecimiento económico. Ahí tenés el caso del FMI, que como bien se dijo aquí, hay un poder hegemónico que toma decisiones, ¿verdad? Y también el interés de El Salvador porque nuestros migrantes puedan tener un alivio y puedan tener una tranquila estancia y trabajo en los Estados Unidos. En ese match de intereses, no de ideologías, de intereses políticos, coyunturales, es que se da la relación entre El Salvador y Estados Unidos. ¿A qué va el presidente Bukele a los Estados Unidos? Bueno, es una invitación, porque diferente es cuando vos pedís una reunión.
Aquí fue una invitación a que venga, platiquemos de esto que estoy hablando, de estos temas, del tema de la seguridad. Ese es el peso que tiene tema de la ese economía. encuentro, que fue una invitación y no fue una solicitud. Claro. ¿Cuántas solicitudes de reunión crees que le llegan todos los días a la Casa Blanca? Tremendo, ¿no? Bueno, imagínate. Bueno, lo dijo en el discurso, ¿verdad? Debe ser. ¿Y a qué crees tú así que debe le ser llama? la lista, Y de acuerdo al análisis político, estamos hablando un poco. Ese match de intereses, porque El Salvador hoy por hoy es el modelo que ese gobierno de Estados Unidos considera debe de ser exitoso y replicarse en la región. Lo escucho decir a muchos, Vladi y también Bessie, decir, pues, aprovechemos esa relación, ¿no? Perdón mí, el término muy práctico, ¿no? Vladi, esa reunión debe ser aprovechada al máximo. Yo esperaría que lleve el portafolio de qué puertas de oportunidad van a haber, porque con este tema de estos aranceles, o lo que quiere hacer es a regularizar la balanza comercial de Estados Unidos, recordemos que nosotros hace rato no producimos tela. Si queremos seguir manufacturando, va a ser tela que venga de allá, de Don Chin. Y eso trae un impuesto. hay que aprovechar más mercados, ¿verdad? Es decir, Vladi. hay una ventana de oportunidad, pero no sé qué tan factible va a ser. No sé si los norteamericanos van a Aprovechemos el tiempo porque ya se nos está yendo, tenemos pocos minutos. Sí. Vamos a ver, a manera de ir aterrizando. Dos temas. El primero, la reunión, ¿verdad?, que tiene el presidente Trump con el presidente Nayib Bukele. Debería de ser una oportunidad sin duda, sobre todo para el tema que está en auge, es nuestros migrantes. Ya Aldo hizo referencia, el significado que tienen ellos, no solamente la relación emocional por el tema de que son familiares nuestros, sino que en la práctica, pues lo que significan las remesas que ellos envían, la influencia cultural, social que ellos tienen también con nosotros es importante. Entonces yo creo que esa reunión debería de servir para estrechar estos beneficios que pudiésemos tener nosotros como país. Entonces sé que es un tema que a lo mejor van a estrechar aún más el tema de esta relación que hay ahora de aceptar a los entre comillas, servicio carcelario. Servicio carcelario. Entonces no tengo una expectativa al respecto de que esto sea regresivo o que de esto tenga vuelta atrás. No, al contrario, creo que se va a intensificar. Creo que van a acordar aún más convenios de este tipo. ¿Y no crees, como dice a buen salvadoreño, alguien por ahí, y si eso es para beneficiar a nuestros compatriotas allá, pues al final lo que está haciendo es alquilándole la cárcel? No, lo que está haciendo es humillando a muchos latinoamericanos. Yo ahí sí estoy muy separado de esa idea de que eso nos va a beneficiar a nosotros. Ya lo hablamos. Y si quieres ver en temas, si lo quieres ver en temas prácticos, 6 millones vamos a recibir, y ya vimos el ejemplo de 2 fondilenios, cuánto significaron para el país, sin ser carceleros de Estados Unidos. ¿Qué piensas tú de ese planteamiento, Aldo, para cerrar? Bueno, y creo que mi opinión es clara al respecto con relación a la prestación de servicios que se está haciendo. Es un acuerdo entre dos países, válido frente al derecho internacional, y qué mal haría este gobierno en meterse a los asuntos internos de otro país que le corresponde a su sistema judicial determinarlo. Y ya lo está haciendo, entiendo yo, que ya hay pronunciamientos judiciales. Mira, Ernesto, solo si me permites, y con mucho respeto, una sugerencia, Ernesto, y es para el programa. Ojalá que tengamos en un momento muy, muy próximo una conversación sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos-China. Y la repercusión que realmente puede tener para nuestros países, porque en este momento, Ernesto, se está viendo realmente una lucha por la hegemonía. Es decir, es un momento trascendental, trascendental lo que está pasando en esta lucha, en esta batalla arancelaria que se está enfrentando. Yo creo que tenemos que esperar al final la reunión de lunes. Ojalá se traiga un buen acuerdo en lo económico con los migrantes. Y si ya sabemos que nos van a condenar con derechos humanos, presidente, venga bien esa condena. Claro, brevemente. Hablemos de ese tema. Regularicen a los terpecianos y a los dreamers. Aquí hablamos de todos los temas. Esperamos buenas noticias para nuestros hermanos salvadoreños que están con mucha duda, con mucha incertidumbre. 135,000 en TPS. ¿Verdad? Sé que hay mucha audiencia que nos ven, que me ven allá, pues un abrazo solidario. Y yo estoy seguro que algo bueno viene para todos nosotros. Gracias, les agradezco. El tiempo se me fue. Gracias, Vladimir. Gracias, Bessie. Gracias también a ti, Aldo. Te agradezco mucho. Por mi parte, esto es todo por hoy. 8 de la mañana en punto. Muchos van ya de salida
a este periodo corto de vacaciones. Bueno, un periodo, digamos, para muchos en el sector público. Gracias, hay que disfrutar, hay que tomar bien en recomendación, hay que hidratarse, ¿no? Y en familia, hay que cuidar la familia, hay que compartir en familia. Gracias. ¿Verdad que sí también, verdad? La celebración de la Semana Santa, ¿no? Hay que hacer reflexiones espirituales. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.